The Wild Project. Triángulo de las Bermudas. Un sitio ya casi mitológico en nuestra cultura popular moderna. En teoría, pues, decenas de accidentes, de barcos, de aviones. Bueno, en teoría no, han habido bastantes accidentes en esa zona. ¿Qué pasa con el Triángulo de las Bermudas? ¿Es un triángulo realmente malvado en alguna cosa? ¿Por qué se dan ahí más, quizás, problemas que en otros sitios? Explícame científicamente el Triángulo de las Bermudas. En realidad no hay misterio en el Triángulo de las Bermudas. Es muy simple. Nunca hubo un misterio, nunca hubo un misterio en el Triángulo de las Bermudas, sino que fue como muchas cosas del misterio creados a partir de un sistema que podríamos decir comercial, ¿no? Y lo voy a explicar. Lo que pasa es que es como el asunto de la luna, el viaje a la luna. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta desconfianza de la gente al viaje a la luna? Pues a raíz de un libro que se publicó de alguien que, Bill Kaysing se llama, que él trabajaba en Rocketdyne, que era una compañía que la NASA le prestaba servicios a la NASA para hacer cohetería, y él escribió un libro cuando salió de la compañía, empezó a dársela de escritor. Escribió libros acerca de motociclistas, tuvo como 4 libros acerca de cosas bien random, pero el cuarto libro puso, ¿por qué no escribo algo sobre la luna? Estuve ahí en la luna, vamos a poner que nunca fuimos a la luna. Su libro se vendió como pan caliente, fue un éxito en ventas total, y la gente utiliza, a él lo pone como ejemplo, incluso diciendo que él trabajó para la NASA cuando nunca trabajó para la NASA. Pero en realidad fue a raíz fueron otras cosas también, pero principalmente por ese libro que mucha gente empezó a darle importancia a este asunto. En el Triángulo de Bermuda sucede algo similar con un artículo que se escribió en una revista en los 70, 60, no recuerdo muy bien cuándo, pero surgió un accidente allí y la persona que escribió este artículo se lo pasó a otra persona y empezaron a escribirse más notas relacionadas con este. Y cuando relataban la nota, empezaban a relatar la nota de una forma como si realmente fuera un misterio, algo así como nadie sabe realmente qué pasó, una fuerza extraña. Cuando tú relatas algo así, imagínate, pues tú estás relatando algo de que no has estado allí, no has estado presente, pero ya le estás dando el tono a la historia de que ha sucedido algo misterioso sin haber estado ahí. No siquiera sabes qué ha pasado, pero como no sabes, algo misterioso ha pasado. Entonces, a raíz de la historia, sí hubo accidentes, es innegable, como hubo en todo el mundo también accidentes, pero también se empezaron a fabricar otros accidentes. Y esto lo desmintió alguien en los 70 también, 79 por ahí, un periodista que se dejaba llevar por las fuentes científicas, por las fuentes, mejor dicho. Y empezó a hacer un seguimiento a todos esos artículos de los que habían publicado, y las notas y los testimonios y demás. Y una gran cantidad de esos accidentes nunca existieron. Los periodistas que nos entrevistaron también decían que lo habían sacado de un lugar, se tiraban la pelota de acá, lo sacaba de acá, sacaba de otro lado, dándole una sensación de que, pues, de que todo había sido armado. Porque se dieron cuenta de que empezó a vender el tema como pan caliente, porque las conspiraciones venden, y por eso es que algunas personas se dedican a eso. Claro. Porque nos gusta saber ese tipo de cosas, tenemos esa afición. Pero no hay un misterio real. Si fuera realmente lo que sucediera, si realmente fuera algo que sucediera allí, ya no hubiera nadie pasando por ahí. Hay gente que vive ahí. Los aviones, tú ves ahí en tu mapa, en tu aplicación de los aviones, vas a ver que hay aviones constantemente pasando por ahí. Si realmente fuera tan peligroso, pues los pilotos no, porque tienen las Bermudas. Yo he hay que dar la pasado vuelta. varias veces, porque de España a Latinoamérica diría que tienes que pasar alguna vez. Ujú. Pero es No, cierto que es una no, zona por eso un poquito más complicada a nivel de turbulencias o a nivel marítimo, em, oceánico. Oceánico sí, pero tiene que ver por el mismo hecho de que es una zona donde hay tifones, perdón, hostia, huracanes, Huracanes. eh, y Tormentas. tormentas, es muy, muy, Es muy una zona constante ese tipo complicada de en ese cosas. sentido, por tanto es No lo es una más normal que complicada, pero pasen cosas. son fenómenos naturales. Ujú. Un fenómeno natural no tiene nada que ver con algo extraordinario ni que hay un portal a otra dimensión, ni nada así. Sino que se ha ido agrandando, agrandando, y es muy difícil sacarle a la gente esa idea. Y es más, en mi video también les explico, les digo todo eso, pero ahí vas a ver gente que dice, ay, pero los accidentes tal, o sea, menciona los accidentes que han sido desmentidos, pero que ellos escucharon y que sí pasaron. Para ellos sí pasaron porque ellos escucharon en algún lugar. Y van a estar convencidos con eso y no es forma de sacárselo, ¿no?